Querida comunidad, estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario y hoy nos toca reflexionar acerca de la parábola de los viñadores homicidas, o también llamada parábola de los viñadores infieles, y que aparece narrada en los tres evangelios sinópticos: San Mateo, San Marcos y San Lucas. La parábola está incluida en el grupo llamado Controversias en Jerusalén durante la última semana del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la parábola hace referencia a los 7 días últimos de Jesús en este mundo, en que las relaciones de los líderes religiosos con el Señor era tensa y presagiaba próxima la muerte del Señor. La parábola marca una progresión ascendente con una cierta acusación contra los líderes religiosos de la época. Nos dice el Evangelio que un hombre poseía una tierra, es decir, Dios es el dueño del mundo, y aparece en la parábola como un hombre de buen corazón que confía en sus semejantes. Luego, allí en el mundo, Dios plantó una viña, que es la humanidad. Hizo al hombre en parte semejante a él, como nos dice el libro del Génesis. Luego cercó la viña, es decir, le dio la ley, los 10 mandamientos. Dios no solo creó al hombre, no solo creó a la humanidad, sino que la cuida a través de los 10 mandamientos. Los mandamientos son como dos barandas que nos guían para no desviarnos mucho del Señor. Dice también el Evangelio que cavó un lagar en su viña, es decir, hizo una excavación rectangular o circular para estrujar la uva o la aceituna. De la uva saldría el vino, que llegaría con el tiempo a ser la bebida espiritual más real, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de la aceituna saldrían los óleos que se usa en los santos sacramentos: unción de los enfermos, bautismo, orden sagrado, etc. El versículo también hace referencia a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en que fue estrujado, como se estruja la uva en el lagar o la aceituna, para que dé toda la sustancia. Nuestro Señor debía dar toda la sustancia de la salvación, por eso fue como estrujado en la pasión. De hecho, llegó a sudar gotas de sangre, como nosotros lo sabemos por la lectura del Evangelio. En esa viña construyó una torre de vigilancia, nos dice el Evangelio, es decir, puso protección a esa viña, pues esa era la función de la torre de vigilancia: proteger las viñas en la época. Dios protege al pueblo de Israel desde su salida de Egipto, comenzando con el cruce del Mar Rojo, en que abre las aguas por medio de Moisés. Después arrendó la viña el Señor a unos viñadores y se fue al extranjero. Es decir, Dios suelta a la humanidad para que camine sola, siguiendo los mandamientos que le había dado. Dios deja el mundo en manos del hombre, especialmente en manos de los líderes del pueblo judío de aquella época. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, Dios envió a sus servidores para percibir los frutos. Es decir, cuando el mundo estaba en forma para actuar
religiosamente, Dios envió a los profetas mayores, que son 4, para que guiaran, instruyeran al pueblo de Dios con su doctrina. Envió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel, que son los profetas mayores. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Acá empezamos a ver cómo la humanidad, cómo esa viña plantada por el Señor comienza a levantar su mano contra los enviados de Dios. El propietario, Dios, volvió a enviar a otros servidores en mayor número, nos dice el Evangelio. Envió a los profetas menores, que son 12, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, pero también fueron maltratados o matados por sus contemporáneos. Finalmente, dice el Evangelio, envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Los líderes religiosos de la época mataron a Jesús. Empoderados, pretendieron ser poderosos, dueños del mundo, y vinieron a ser enemigos del Dios que los creó. Arrojaron al Hijo de Dios fuera de la viña y lo mataron, dice el Evangelio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo camino al Calvario, camino a morir fuera de Jerusalén, como nosotros lo sabemos por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores homicidas?, pregunta el Señor a sus oyentes. Y ellos le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Hasta aquí la parábola que, por un lado, nos ayuda a esclarecer las sentencias de Jesús en las que él predecía su muerte y los desastres que se seguirían al pueblo judío después de su muerte. De fondo, la parábola contiene un juicio moral sobre la situación de la época e implica un anuncio de la futura muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la parábola deja en claro que el dueño de la viña, Dios, mostró gran confianza en los viñadores, en la humanidad, mientras que la respuesta de la humanidad, de los líderes religiosos, está llena de odio, envidia y egoísmo. Los viñadores rompen el lazo de confianza con Dios. El hombre rompió su lazo de confianza con su Creador, el dueño del mundo, y la ambición no le permitió ver la mano de Dios, no le permitió ver que venía de Dios, que había sido creada por Dios. Un poco que esta parábola hay que entenderla y explicarla también en términos de parábola. En fin, es una parábola netamente para nuestro tiempo, si se quiere, y la queremos aplicar. La viña es símbolo del pueblo de Dios, como ya lo hemos mencionado, que es Israel y que es también la Iglesia Católica y sobre todo la sociedad actual. En esa viña, la sociedad, Dios ha puesto todo su empeño y toda su dedicación, una viña, una sociedad en que se torna difícil
en nuestro tiempo, vivir en paz, vivir sin miedo a que nos roben o maten, como les sucede a los enviados por el dueño de la viña, enviados por Dios. ¿Cuántos hermanos nuestros han quedado fuera de una vida digna en la sociedad actual, de un buen trabajo, de una buena familia o incluso de una comodidad debido al egoísmo de muchos de nosotros? ¿Cuántos se han apoderado de lo que no es de ellos y se apoderan en este momento en la sociedad y matan al que se opone, diciendo que no les pertenece lo que ellos están tomando? ¿Cuántos sistemas políticos o ideológicos han despreciado los derechos del hombre, han hecho menos al Evangelio? ¿Cuántas familias han descuidado y abandonado a sus mismos familiares, hijos, padres, parientes, y los han dejado morir fuera de la viña, es decir, fuera de la familia? ¿Cuántos niños también, y esto es un poco más fuerte, abortados, mueren sin piedad fuera de la viña, es decir, fuera del vientre materno? Hemos forjado, me incluyo en esto, una sociedad sin amor materno al niño por nacer. Confieso que es una situación dolorosa el ver a las madres haciendo marchas por desarraigar a su hijo de la viña, el vientre materno. Y más doloroso aún ver que nuestros líderes políticos, nuestros padres en cierta manera, no hacen nada para impedir que sus hijos hagan cosas dolorosas en este mundo. El Señor esperaba que su viña diera uvas y dio agraces. Dios esperó que la sociedad diera frutos dignos de Él y sin embargo no ha dado frutos dignos. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad, dice el profeta Isaías. Esperaba honradez y hay alaridos. Hay alaridos, hay manifestaciones por sacar al hijo de la viña, es decir, por sacar al hijo del vientre materno, de su sitio natural. Pongo este ejemplo, pero hay tantas manifestaciones por sacar a los hijos de la viña, de su lugar natural. Deseo no haber sido gravoso a vuestra mente, sino dulce a vuestros corazones, y pedirles que juntos, lo más juntos que podamos, demos frutos dulces para el Señor. Los quiero mucho y deseo que sigan pasando un fin de semana muy bonito y siempre nos mantenemos unidos en la oración.